Estamos de vuelta en Contexto Global, la franja informativa nocturna en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Vamos a revisar las principales noticias del día. Falleció la agente de la Guardia Nacional, Sarah Beckstorm, de 20 años, que el miércoles resultó herida en medio de un tiroteo en Washington, D.C. Lo anunció el presidente Donald Trump al tiempo que informó que el otro agente herido sigue luchando por su vida. En el mismo anuncio, Trump dijo que muy pronto empezará a apuntar contra narcotraficantes venezolanos en tierra. El republicano exigió que dejen de enviar veneno a la Unión Americana. Esto el mismo día en que el gobierno de Caracas resaltó que las Fuerzas Armadas están listas para defender el territorio. La Corte Suprema de Perú condenó a Pedro Castillo a 11 años y medio de prisión por conspiración contra el Estado y rebelión, tras ordenar la disolución del Parlamento en diciembre de 2022. Su ex primera ministra, Betsy Chávez, recibió la misma condena. Abrimos este informativo en Estados Unidos porque el presidente Donald Trump anunció la muerte de la agente de la Guardia Nacional que había resultado herida el miércoles en el tiroteo en Washington, D.C. Se trata de Sarah Beckstorm, de 20 años, del cuerpo de Virginia Occidental, quien sucumbió a sus heridas mientras que su compañero sigue en el hospital luchando por su vida. Por otro lado, el mandatario republicano indicó que el presunto agresor, un asilado afgano, está en graves condiciones después de que el FBI anunciara ayer que resultó herido en el enfrentamiento con las autoridades. Justamente a raíz de la nacionalidad del hombre que perpetró el ataque, empezarán a revisar exhaustivamente las residencias de extranjeros, de lo que calificaron de países de preocupación. Lamentablemente debo decirles que segundos antes de continuar me enteré de que Sarah Beckstrom, de Virginia Occidental, una de las guardias de las que hablamos, era una joven muy respetada. Y una persona magnífica. Comenzó el servicio en junio de 2023. Era excepcional en todos los sentidos, pero acaba de fallecer. Ya no está con nosotros, nos mira desde arriba ahora mismo. Sus padres están con ella. Acaba de ocurrir. Fue brutalmente atacada y está muerta. No está con nosotros. Una persona increíble, excepcional en todos los sentidos y en todos los aspectos. Es horrible. Como saben los otros jóvenes, él está luchando por su vida. Está en muy mal estado. En ese mismo pronunciamiento, el presidente Trump dijo que muy pronto comenzarán a apuntar contra narcotraficantes venezolanos en tierra. El mandatario no dio detalles concretos de lo que serían esas operaciones, pero sí exigió, cito, que dejen de enviar veneno a Estados Unidos. La advertencia de Trump se produce el mismo día en que el gobierno de Venezuela aseguró que sus Fuerzas Armadas están listas para defender el país. Claro, ya no hay muchos que entren por mar. Probablemente lo hayan notado, ya que envían sus venenos a Estados Unidos, donde matan a cientos de miles de personas al año. Pero vamos a ocuparnos de esa situación. Ya estamos haciendo mucho. Casi hemos detenido el tráfico. Aproximadamente el 85% se detiene por mar. Probablemente lo hayan notado. La gente no quiere enviar cargamentos por mar, así que empezaremos a detenerlos también por tierra. Por tierra es más fácil, pero eso comenzará muy pronto. Les advertimos, dejen de enviar veneno a nuestro país. La justicia de Perú condenó al expresidente Pedro Castillo a más de 11 años de prisión por el delito de conspiración para una rebelión cuando disolvió temporalmente el Parlamento y convocó a elecciones constituyentes para elaborar una nueva constitución el 7 de diciembre de 2022. La misma sentencia fue emitida para su entonces ex primera ministra Betsy Chávez, asilada en la Embajada de México en Lima. Castillo además queda inhabilitado por 2 años para ejercer cargos públicos y tendrá que pagar una indemnización de unos 3,5 millones de dólares junto con los coacusados en el caso. Para profundizar en este tema conectamos con Carlos Torres Caro, él es abogado del expresidente Castillo. Yo le doy la bienvenida a France 24. En principio le pregunto, ¿cómo analizan esta condena? Bueno, que es una terrible arbitrariedad la que se ha cometido y se ha hecho precisamente utilizando lo que el gran tratadista del derecho penal Jacobs señalaba, el derecho penal del enemigo. Es decir, utilizar todos los instrumentos del ámbito penal para desarticular al adversario. En este caso,
al presidente Castillo, porque claro, las elecciones están a puertas y como él tiene una gran aceptación popular, imagínese usted, el Parlamento tiene una aceptación que bordea el 2%, es decir, 98% están en contra del Parlamento. En cambio, el señor Pedro Castillo supera largamente, probablemente el 40% de la aceptación popular, casi la mitad del país. Por eso es que lo quieren sacar de juego y utilizan todos los instrumentos lesivos del derecho penal del enemigo para decir que ha habido una rebelión cuando nunca existió ni siquiera una pistola de juguete, ni siquiera un carro policía con la bocina funcionando, es decir, no hubo nada y hubo un acto político fallido sin consecuencias jurídicas porque no hubo levantamiento. Entonces, ¿qué han hecho? Han creado la norma, han interpretado y han dicho, no, bueno, es conspiración para una rebelión. Y la conspiración requiere fundamentalmente un acuerdo entre varias personas que tengan como finalidad el levantamiento. Es decir, no es que simplemente nos reunimos y nos ponemos a conversar o llamo por teléfono con una persona. No, tiene que haber una estrategia, un plan, una distribución de roles, etcétera. O sea, no es tan sencillo como lo que han intentado hacer y lo han hecho porque lo han condenado a 11 años, 5 meses y días de prisión. Entonces, lo que están utilizando es de manera bárbara, abusiva, el derecho, construyendo el derecho penal del enemigo para sacar a un personaje que les es definitivamente un obstáculo. Sí, le pregunto, ¿cómo está el exmandatario? ¿Están en comunicación con él? Sí, lo he visto, mañana lo voy a ver a las 9 de la mañana. Él está, mire, tiene un espíritu, ya está 3 años en prisión y tiene un espíritu, sabe que es una injusticia. Cuando una persona es inocente, tiene impotencia al inicio, pero luego se da cuenta que esa impotencia, eso se transforma en algo liberador porque sabe que no tiene ningún tipo de responsabilidad penal, por lo menos no para que esté años en prisión. Y yo creo que quizás no ahora en el ámbito del derecho interno, pero en el derecho internacional definitivamente va a ser liberado. Bueno, ustedes de hecho dijeron que van a apelar esta sentencia. ¿Ante cuál tribunal lo van a hacer? ¿Van a recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Sí, bueno, primero hay un paso interno porque hay la pluralidad de instancias, se eleva esto, pero si esa sala comete el legicidio que ha cometido esta de ahora de condenar por un ilícito que no corresponde, definitivamente se tendrá que recurrir al aspecto internacional, a la Comisión Interamericana y luego a la Corte Interamericana. Ya se ha presentado acciones y medidas cautelares para que no le impidan la posibilidad de postular al Parlamento, porque él tiene la posibilidad de postular, pero lo han inhabilitado 2 años justamente para impedir eso. Pero ya se han presentado las medidas cautelares. Ojalá que las conceda el organismo internacional cuando se dé cuenta de la arbitrariedad y abuso del que es objeto. Pues, señor Carlos Torres, a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Muchas gracias a ustedes y un saludo a la buena gente de Colombia. Nosotros continuamos porque en otras noticias el sudeste asiático atraviesa una temporada de lluvias tropicales y tifones especialmente devastadora. Países como Malasia, Indonesia, Tailandia o Sri Lanka han sufrido inundaciones y un número de muertes considerable. Miles de personas han tenido que ser evacuadas en varias naciones. Albert Naya con el informe. Condiciones extremas en el sudeste asiático, que se volvieron catastróficas en algunos puntos. Cuando las aguas bajaron, esta mujer pudo llegar donde vive su hermano. Llevaban días sin poder contactarle. Siento pena por la gente. Algunos estaban atrapados en los tejados sin comida, otros pedían ayuda, otras iban a dar a luz y no conseguían asistencia. Me sentí inquieta, preocupada. También escuché informes de personas que morían en sus casas. Es terrible, no quiero que algo así vuelva a ocurrir.
En Tailandia, más de 50 personas murieron por unas inundaciones que afectaron a 1 millón de hogares. Una situación similar ocurrió en Indonesia, donde más de 60 personas perdieron la vida, calles que se convirtieron en ríos y una situación que no se producía en décadas. Esta inundación se parece a las de hace décadas, tal vez hace 30 o 40 años. Es similar a lo que ocurrió entonces. En Sri Lanka confirman la excepcionalidad. Los expertos apuntan que las lluvias torrenciales serán de niveles récord. Esto está acercándose a Sri Lanka y hay indicios de que se producirán las precipitaciones más intensas que haya experimentado el país en su historia reciente. Un sudeste asiático que atraviesa una temporada de tifones y tormentas tropicales especialmente dura, donde el número de muertos y los cientos de miles de evacuados lo confirman. El 27 de noviembre de 2024 entró en vigor el alto el fuego entre Israel y Hezbollah, tras más de un año de enfrentamientos que devastaron el sur del Líbano. Un año después, más de 80.000 personas siguen desplazadas. La tregua se mantiene solo sobre el papel. Israel realiza bombardeos selectivos casi a diario y drones sobrevuelan las aldeas fronterizas, mientras el regreso de los civiles avanza con cautela. Así quedó la escuela que Farah Padran dirigió durante más de una década. La guerra del año pasado destruyó gran parte de las infraestructuras claves del sur del Líbano y frenó el regreso de los desplazados. En Mais el Jabal, Farah levantó esta escuela prefabricada para retomar las clases y animar a las familias a volver. Si no hay educación, la gente no puede pensar en regresar. La reconstrucción no es solo levantar edificios. Si la gente no siente que puede volver a la normalidad, estos pueblos fronterizos seguirán vacíos. Manal es una de las más de 80.000 personas que aún no pueden regresar al sur del Líbano. Su aldea Odeisi fue la última evacuada y sigue bloqueada por un puesto de control israelí. Sin ayudas del gobierno ni compensaciones prometidas por Hezbollah, vive en este pequeño apartamento de hotel que costea con sus ahorros. Mientras el acceso siga restringido, su retorno sigue siendo incierto. Nacimos con la guerra, nos casamos con la guerra, tuvimos hijos con la guerra y hoy seguimos en guerra. Queremos paz, queremos volver a nuestra aldea, queremos que el ejército controle el país y vivir tranquilos. Estamos cansados de la guerra. El mercado antiguo en Abatille fue golpeado por la aviación israelí. Entre escombros y dificultades económicas, los comerciantes intentan retomar su actividad. Para Mohamed Mehmet, la inseguridad y el temor a nuevos ataques complican su medio de vida. Durante la guerra, Nabatillet sufrió fuertes daños. En Hasbayá, de donde vengo, hubo menos destrucción, pero el consumo allí es menor. Debemos venir aquí a vender nuestros productos. El camino es peligroso cuando Israel decide atacar. No hay distinción entre civiles o combatientes. Al cumplirse un año del alto el fuego, la vida cotidiana avanza con cautela entre puestos del mercado medio vacíos y calles vigiladas. La frontera sur sigue bajo tensión y la paz sigue siendo frágil bajo constante amenaza. En otras noticias vamos a Jenin, en Cisjordania ocupada, donde imágenes grabadas este jueves muestran cómo soldados israelíes matan a 2 hombres palestinos que parecen rendirse desarmados con los brazos en alto. En las imágenes se aprecia cómo los soldados parecen ordenarles entrar a una vivienda antes de dispararles a quemarropa. El ejército israelí informó que abrió una investigación y la autoridad palestina lo calificó de crimen de guerra. Cerramos en las calles de Nueva York, que se llenaron de color con el tradicional desfile de acción de gracias de Macy's. Los globos gigantes, las carrozas y grupos musicales inundaron las calles en una jornada fría para la ciudad, en la que las temperaturas rondaron los 4 grados Celsius. Se trata de la edición número 99 del icónico desfile que engalana anualmente la capital financiera de Estados Unidos. Así llegamos al final de este informativo en France 24. Ustedes, gracias por su sintonía. En un instante, deportes.